Hola dibujante. Bien, hoy te quería mostrar un poco acerca de los modos de capa. Por eso, bueno, voy a utilizar este dibujo en el que estoy trabajando en este momento. He creado una capa nueva para mostrarte cómo funcionan. Bueno, dentro de las capas que podemos ver en Paint Tool Site, esto aclaro que lo podés ver en cualquier otro programa donde trabajes en dibujo digital. Pero en Paint Tool Site, bueno, tendrán sus nombres, en los otros programas tienen sus nombres distintos, pero básicamente son las mismas funciones. Bueno, la primera que lo tienen todos es el modo normal. El modo normal, básicamente, lo que nos da es la capa base, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos con una capa donde vamos a poner nuestro color base y yo te muestro. Vamos a utilizar este color, ¿ven? Simplemente cubre. Lo que está debajo se oculta. Lo que está por encima se puede dar efecto, ¿ok? Simplemente lo que podemos hacer como efecto nada más es variar la opacidad de la capa. Y eso nos muestra más o menos lo que hay debajo. Eso en cuanto a la capa normal, que es lo más sencillo, lo más básico. Luego, por encima de esto podemos crear capas distintas. El siguiente modo de capa que vamos a ver es la capa de multiplicar. La capa multiplicar, ¿qué hace? Si ven esto mismo que he pintado por debajo, perdón, lo que he pintado recién, muestra lo que hay debajo, ¿sí? Solamente que lo oscurece, ¿sí? Básicamente, esta capa está buena para crear sombras, ¿sí? Efectos de sombras. En este caso estoy utilizando un color bastante en tono medio, ¿sí? No va a dar ese efecto como estábamos mostrando recién. Así que vamos a borrar la capa y vamos a crear otra de nuevo con el modo multiplicar. Y vamos a utilizar un tono más sombra, justamente. Vamos a utilizar, por ejemplo, más hacia las tonalidades oscuras. Entonces, si ven, yo aplico esto. Si se fijan, estoy utilizando un tono sombra. Y bueno, justamente aplicando un efecto de difuminar, podemos ver cómo la capa de abajo se sigue viendo, pero está oscurecida, ¿sí? Y obviamente también podemos variar la cantidad de sombra con la cantidad de opacidad que le pongamos a la capa, pero también nos da, que esto lo suelo usar mucho, la opción dentro de filtros, que también lo pueden usar por ejemplo en Photoshop, para variar el matiz. Entonces, variando el matiz podemos cambiar el tipo, digamos, el color de la sombra, la tonalidad de la sombra, de acuerdo a lo que querramos que se muestre, a lo que es el proyecto, ¿sí? Entonces así con el tono que hay debajo vamos variando. Por ejemplo, ahí si lo utilizara tendría un tono más magenta. Yéndose aquí sería más verde, verde amarillento, verde. Bien. Bueno. En este caso entonces solo eso. Ahora vamos al siguiente modo. El siguiente modo es pantalla. Pantalla básicamente, bueno, hace algo como la capa anterior, pero en vez de ir hacia los tonos oscuros, va hacia los claros, hacia el blanco. Entonces de esta manera transforma, ¿sí?, los tonos que nosotros agregamos en luces, pero luces en un sentido como medio nebuloso, o sea, parece medio nublado por encima, si ven. Yo al agregarle, por ejemplo, más de esto, ¿ven? Hace como que un efecto, como les digo, como nublado. Y estoy utilizando de vuelta un tono sombra, si ven, no estoy utilizando un color claro, ¿sí? ¿Ven? Y agrega luz. Ok. Y aparte, digamos, del tema de que agrega luz, desatura, o sea, le va quitando color. Ok, va tirándolo hacia el blanco y le va quitando ese color.
También lo mismo que con los anteriores, variando la opacidad también, digamos, la intensidad del efecto. Y como en el anterior, también variando con el filtro, el matiz. Esta luz puede cambiar de colores. ¿Okay? Lo podemos adecuar, por ejemplo, si yo lo pusiera así, me gustaría esta tonalidad, que está buena. Pero eso como para mostrarles a grandes rasgos de qué sirve esta capa. Ahora, pasamos al siguiente modo. Estoy como un poco afectado a la garganta. El siguiente modo es superponer. Ok. Superponer, ¿qué hace? Cambia dramáticamente el color. Si lo están viendo, nos ha agregado unos tonos bastante saturados, bastante oscuros. En este caso porque estoy utilizando justamente un color bastante oscuro. Pero esta capa me encanta utilizarla. La he utilizado mucho para el pelo. Si vieron, vamos a sacar la capa anterior. Vamos a crearla de nuevo. Ven aquí el pelo. He utilizado mucho esta capa de superponer porque le da unos efectos muy interesantes, depende del color que usemos. Vamos a ponerla entonces en superponer de nuevo. Y les muestro, por ejemplo, utilizando un color rosado común. ¿Ven? No es nada brillante, nada, pero al ponerlo en este modo, ven que los colores que hay por debajo resaltan muchísimo. Les da como una vibración muy brillante. Y está bueno así para hacer efectos. En este caso yo le he bajado de opacidad a la capa original porque si ven los colores quedan muy brillantes, muy lindos, pero a la vez mi objetivo era mostrar que el rostro principalmente, porque si no toda la atención de la mirada va hacia el pelo. Y si bien es muy bonito el pelo, lo vamos a dejar así. ¿Okay? Pero si lo ven, esto mismo lo aplico en otras partes, en otras áreas de color, y el color, ven, se intensifica pero de maneras distintas. No es lo mismo pasarlo sobre estos colores oscuros que sobre estos colores más claros. El color se varía mucho. Eso está interesante, es bueno para jugar sobre todo con tonos medios. Ven, da una intensidad que es muy interesante, sobre todo para jugar así con tonalidades, con colores. Bien, eso en cuanto a la capa superponer. Pasamos a la siguiente capa que también es interesante. Todas son interesantes. Esta es otra de la que abuso muchísimo, que es la capa de luminosidad. Si ven, es un desastre lo que quedó con lo que acabo de hacer antes, así que lo vamos a quitar. Vamos a crearla de nuevo. Pero la capa de luminosidad tiene algunas cosas bastante buenas a la hora de dibujar, por ejemplo, metal o cosas que brillan en sí, ¿ok? Por ejemplo, bueno, los brillos de los ojos acá que he utilizado, siempre traten de, esto es un tip para que lo tengan en cuenta, siempre traten de hacer todo el color, ¿sí? No es dejar eso en blanco, sin pintar, ¿sí? Hagan todo el color, pinten encima, ¿ok? Y el brillo se lo agregan después. Y les muestro cómo es que yo lo utilizo, porque no es solamente poner un punto. En el caso mío lo que hago es esto. Tomo un tono medio, no vamos a poner ese color porque estoy viendo que estoy por usar un color muy claro. Estoy en un tono medio, tirando a oscuro, porque si ven, cuanto más clarito sea, lo va a tirar más hacia el blanco y prácticamente no se va a distinguir nada. Entonces vamos a utilizar algo más oscuro. ¿Ven? Por ejemplo, si ven, es prácticamente blanco, pero ahí no está tan claro como lo anterior. Primero pinto así y luego difumino. ¿Okay? Difuminamos los bordes. ¿Okay? Y aquí en el centro vamos a volver a utilizar el mismo color, pero un poquito más claro.
y dejamos ahí el blanco. Ok, si ven que está muy duro la luz, la difuminamos un poquito. Pero si nos fijamos, lo que ha ocurrido aquí es que el blanco nunca va a ser más blanco que el fondo, digamos, de la hoja, ¿ok? El fondo de lo que da de luz la pantalla o la hoja donde estén haciéndole. Pero lo que estoy logrando con esto es que a esta luz agregarle alrededor como un difuminado, ¿sí? En un tono un poquito más oscuro. Pero eso nos da la ilusión, como cuando vemos una luz de frente y vemos que en nuestro iris, en el iris del ojo, esa luz se difumina un poco. Entonces a los efectos, digamos, de que se vea como una luz real, da esa ilusión de que estuviéramos viendo una luz aún más brillante de lo que aparece en el medio, ¿ok? Esto lo estoy poniendo aquí como para mostrarlo en un ejemplo, pero es más o menos eso lo que utilizo en este tipo de luces que son más intensas. Acá, por ejemplo, lo he usado un poquito para darles también otro efecto. Está bueno poner, por ejemplo, en los metales, combinarlo con otro tipo de capas que alrededor sean más oscuras. Por ejemplo, vamos a utilizar un multiplicar y vamos a usar otro tono. Por ejemplo, así. Los metales se comportan un poco distinto de lo que nosotros tenemos por idea de cómo van graduadas las luces y sombras, ¿ok? Siempre que el metal, la parte que está más cerca de nosotros, va a ir más oscuro, pero a la vez la luz que refleje va a ser más intensa, ¿ok? O sea, si un metal está más alejado, va a perder intensidad en el tono, ¿ok? Se va a volver más claro. En cambio, más cerca de nosotros se va a volver más oscuro. Eso está bueno para tenerlo en cuenta por cuando uno hace cosas dibujando en metal. ¿Ven? Ese color metálico que el brillo apunta hacia nosotros, por ejemplo. Bien, eso como un tip. Pasemos a la siguiente capa, que ya me estoy colgando con un montón de cosas. La siguiente capa pasamos del multiplicar y vamos a ir... Perdón, estábamos en luminiscencia, pasamos a shade. Shade es una capa súper... no sé, tiene como sus cosas raras. Al colocar el shade, vamos a sacarlo de esta capa, vamos a utilizar la misma de Lumi. En Shade, si ven, acá agrega una saturación tremenda. Nada que ver con los colores anteriores. Esta saturación de sombra, ¿sí? Esos tonos sombra, le agrega mucho. Pero además de agregarle el tema de la oscuridad, ¿sí? Agrega mucha saturación. El color es muy intenso, es muy fuerte, muy negro, muy fuerte. Es casi lo opuesto al Lumi, ¿ok? Mucho de lo que usamos con Shade también es utilizarlo con opacidad baja. Está bueno para hacer sombras, pero utilizar poquita opacidad, ¿ok? Porque si lo ponen muy opaco, arruina el dibujo. Depende, bueno, para que lo usen, ¿cierto? Pero lo vuelve demasiado intenso al color oscuro, ¿ok? Entonces al ponerlo en una opacidad baja, se puede jugar con tonos sombra, ¿sí? Es como un moretón, por ejemplo, acá que ha quedado horrible. Pero ese tipo de cosas se pueden hacer. Y con tonos claros también, vamos a usar un pincel. Ven, también es muy intenso, es muy saturado el color que se utiliza. ¿Okay? Está interesante, pero como les digo, usarlo a mi preferencia con poca opacidad, ¿sí? Cuanto más opacidad, más intenso el color, menos opacidad, el color disimula un poquito, va hacia atrás, se puede hacer tonos medios. Pasamos a la siguiente capa.
La siguiente capa es la de Lumi Shade. La de Lumi Shade les voy a mostrar con una capa limpia, porque hace un par de cosas interesantes. Depende de lo que le pongamos. Por ejemplo, yo utilizando un tono claro, ¿sí? Me va a hacer esto. En realidad, a ver, utilizando un tono más luz, ¿ok? Utilizando un tono luz. ¿Ven? Muy parecido a lo que hacía la capa de luminosidad, ¿ok? Yo utilizando un tono medio, lo de recién. ¿Ven? Acá está muy poco saturado, vamos a poner un color más saturado. Ven, súper intenso. Y utilizando un color oscuro, ¿ven? Hace lo mismo que hacía Shade. O sea, el nombre te lo dice, pero para que se entienda, hace lo mismo. Luminosidad y lo mismo de la capa de Shade. Pero además agrega esta cosa de saturación que utilizábamos en el superponer, por ejemplo. ¿Okay? No es tan intenso la variación tonal, pero hace algo similar. Y está bueno para jugar también con tonos, y no lo agregan estas cosas así surrealistas en tonos de piel y esas cosas, pero está bueno para jugar con metales, con fondos, ¿sí? Tiene una cosa así muy de experimental. No lo utilizo mucho, pero está bueno para jugar, como les digo. Eso en cuanto a esta capa. Ahora vienen estas otras capas que son muy extrañas. La de color binario. Les voy a mostrar lo que hace con estos mismos tonos que he utilizado acá, el color binario. Color binario, si lo pasamos así como está, de lleno, ven, nos dibuja negro. Y si lo dibujamos con cualquier tono, ponemos un rosa, ponemos un blanco ahí, un rosa muy claro, dibuja negro. Pero, aquí lo que hace, que uno dice, ¿para qué voy a usar esto? Lo que hace es, al variar la opacidad, prestad atención, empiezan a aparecer unos colores ahí súper fuertes, súper definidos. No hay tonos medios, por eso es color binario. No hay medios tonos, o sea, los tonos son bien duros, ¿ok? Y fíjense que a medida que voy bajando también la opacidad, no solo varía la tonalidad, sino también el grosor del trazo, ¿ok? ¿Ven? Y cada vez va tendiendo más hacia el blanco, hasta que prácticamente desaparece, y ahí desaparece del todo en el cero. Es una capa que no sé realmente para qué podría servir. Es curiosa, solamente la uso como curiosidad, ni siquiera la utilizo para ningún dibujo. Pero hace poco me he enterado cómo funciona esto de variando la opacidad y no sé, está bueno para estar drogado. Smoke on the water. Dun, 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 dun. ¿Ah? No, en realidad no. Así que con eso se puede jugar. Miren, por ejemplo, si yo difumino, pasa lo mismo. No hay ninguna variación, no es que varíe el tono, no, es horrible. Bueno, definitivamente no me gusta, pero como les digo, es una cosa curiosa que tiene este programa. Algunos otros también lo tienen, pero no sé para qué se podría usar. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es capas, ¿sí? A lo que sí les quiero regalar un pequeño bonus, después de todo. Esto por ahí me costó un poco encontrarlo cuando yo empezaba a dibujar en digital y quería cambiar algunas cosas y no me salía. Si ustedes empiezan a dibujar como yo, por ahí hacemos un boceto. Ahora lo voy a utilizar en color negro, que es el que yo utilizo. Empezamos a dibujar un boceto, ¿sí? El otro mundo, ¿ok? Empezamos haciendo un boceto. Bien.
Bueno, ya con este boceto lo que yo quiero hacer es empezar a pintarlo. Esto, digamos, si yo lo quiero hacer un manga, un cómic, ok, no pasa nada, está bueno, se puede utilizar esos colores así más negros, más intensos, ok. Pero para hacer un dibujo realista, los negros así, estos negros intensos, salvo en algunas cosas como las pestañas, algunos delineadores del ojo, ese tipo de cosas, no se utiliza mucho. O sea, solamente en esos casos, son excepciones. Esta parte no va a quedar negra, la conjuntiva no puede quedar negra, los bordes de la cara no pueden quedar negros, ¿ok? Entonces les voy a mostrar más o menos el proceso. Yo, por ejemplo, acá voy a crear una capa que va a ser una capa normal, como les mostré al principio, donde vamos a agregar el color, ¿ok? Vamos a poner el color así, a grosso modo, sin nada extraño. No pasa nada, ¿ven? Pero, ¿qué va a pasar? Si yo quiero que este line art, ¿sí? este boceto, el trabajo de línea que nosotros hagamos, no me quede en negro, ¿sí? Porque no va con mi proyecto, vamos a crear una capa encima. Esta capa no la voy a dejar normal por ahora, pero vamos a ver lo que pasa. Vamos a utilizar un color oscuro de la misma paleta, o sea, no se vayan demasiado de la paleta. Pintemos, ¿okay? Pintemos todo lo que... Pintemos todo lo que va a quedar con el color que nosotros querramos, ¿okay? Me dice que es esto horrible que ha quedado ahí. Vamos a cambiarlo a pantalla. Bien, ya empieza a tomar forma, pero ven, todavía se notan los tonos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este cuadradito. Esto es lo importante, este es el truco. Y lo que nos va a hacer es que solamente va a mostrar el color en las áreas que están pintadas debajo, ¿sí? En la capa que hay debajo. Por eso es importante que esta capa quede encima de la línea, ¿sí? Y la capa de línea encima del color, ¿sí? Color primero, línea después, esta capa de color de línea encima. Entonces, de esa manera solamente quedan pintadas las áreas que van con este color que yo elegí. Acá no se nota demasiado porque no es una cosa que esté demasiado lejos del negro, pero miren lo que pasa si nosotros agregamos otra cosa. ¿Ven? Yo digo, qué sé yo, esto me gustaría que esté en este color salmón. Ok, y solo va a pintar la línea, nada más que la línea, no te va, mira, si pintamos en cualquier otro lado, no te lo va a marcar, solamente la línea, ¿sí? Entonces de esa manera pueden variar el color de la línea. Ok, bien, eso sería todo, dibujantes. Espero que les haya servido y que, bueno, puedan utilizar estas cosas en sus dibujos. Hasta pronto.